Hola a todos, vamos a empezar estos temas de óptica y empezaremos de una manera muy particular. Empezaremos con un tema que hemos dedicado, pues creo que muy poco a este. Vamos a empezar con óptica geométrica. Óptica geométrica pues es un área de la óptica que nos permite, en lo personal lo considero de esa forma, consolidar muchos de los temas desde el punto de vista de electromagnetismo, sobre todo el tratamiento de la luz con sistemas ópticos, con interfaces, con medios, ¿sí? Pero ahora lo haremos desde el punto de vista en donde, dada la relación geométrica que pueda existir entre un rayo o entre una onda, ¿verdad? Sobre todo la longitud de onda, y un sistema físico óptico, por ejemplo, una lente, un filtro, ¿sí? Pues son dimensionalmente opuestos. Por ejemplo, uno en longitud de onda, sobre todo en el visible, tiene un rango de por 10 a la menos 9, por ejemplo, las longitudes de onda, y, por ejemplo, una lente convencional de laboratorio, la que nosotros comúnmente utilizamos, pues puede ser del orden de 1 pulgada, de media pulgada, ¿sí? Entonces, eso en términos comparativos, pues podemos decir que el 10 a la menos 9, pues es un número muy, muy pequeño, es algo en donde lambda tiende a cero, y en ese límite estaremos trabajando en la óptica geométrica, considerando a la onda como un rayo, ¿sí? Entonces, y un aspecto fundamental de esto es que podemos atender a varios de los fenómenos que ya hemos explicado en este canal, por ejemplo, Fresnel, interacción de la luz con materiales, con interfaces, etcétera. Los podemos fácilmente atacar desde el punto de vista desde óptica geométrica, que es a lo que se va a dedicar esta clase, ¿sí? Empezaremos en esta primera clase hasta ley de Snell. Y luego iremos desarrollando, a lo cual lo vamos a nombrar a las clases referentes a óptica geométrica como óptica geométrica 1, 2 y las que sean necesarias para abordar el mayor número de temas y bueno, estar más familiarizado con este tema y no dejarlo tanto de lado. Muy bien, pues vamos a empezar. Voy a tratar de proyectar. Un momento, por favor. Ok. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver si se puede. Creo que sí. Muy bien. Es una hoja en blanco y trataremos de ir definiendo los conceptos de óptica geométrica. Entonces, vamos a empezar. Sí, entonces, óptica geométrica. Les decía que podemos definirla como, bueno, es un campo de la óptica que nos permite estudiar la trayectoria, interacción, también propagación de la luz, ¿sí? Entonces toma en cuenta la trayectoria, interacción y propagación de la luz. Obviamente le voy a poner aquí un asterisco porque es una consideración especial respecto a la luz,
¿sí? A través de sistemas ópticos, por ejemplo. Por ejemplo, estos sistemas ópticos, pues pueden ser, les decía hace un momento, lentes, filtros, espejos, etc. ¿Sí? Desde un punto de vista geométrico. Todo esto es visto desde un punto de vista geométrico. ¿Sí? Entonces, bajo un supuesto muy importante, ¿sí? Sabemos, bueno, en este caso vamos a decir que podemos entender a la luz desde un punto de vista ondulatorio, ¿sí? Entonces esto es tiempo, quizá esto de acá es amplitud y esta es una onda electromagnética, o sea, luz propagándose. Propagándose en el tiempo. ¿Sí? La diferencia entre pico-pico o valle-valle se le llama longitud de onda, lo mismo. ¿Sí? Entonces, la onda, como lo hemos dibujado aquí, tiene un carácter ondulatorio, oscila. ¿Sí? Y para una región específica, por ejemplo, para el caso en donde ésta interactúe con un sistema óptico, estos pueden ser nuestros sistemas ópticos, ¿sí? Su carácter ondulatorio puede ser, sobre todo, la separación en longitud de onda que tenga entre pico-pico, valle-valle, que define el color, de hecho, ¿verdad? Es despreciable respecto a las características geométricas que tenga el sistema óptico. Por ejemplo, en el espectro visible, y voy a ponerlo en verde, dado que es uno de los colores que más nos gustan. En el espectro visible, en específico el verde, quizá 532 nanómetros, es lo que mide la lambda. Por ejemplo, este nanómetros es por 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Esto, o sea, son 532 por 10 a la menos 9 metros, ¿verdad? En ese valor, este valor que está aquí, ¿verdad? Comparado con el valor de un sistema óptico, por ejemplo, una lente común en el laboratorio, su diámetro, ¿sí? El diámetro de esta lente, pues estaría definido desde centímetros hasta milímetros. O sea, por 10 a la menos 2 metros y por 10 a la menos 3 metros. Acá metros, ¿está bien? Y obviamente este es, otra vez, un valor considerablemente pequeño comparado con las dimensiones geométricas que tiene este sistema óptico. ¿Sí? Entonces, estos sistemas ópticos, les decía, son sistemas convencionales. En ese sentido, podemos decir que la óptica geométrica estará tomando en cuenta esta relación a partir de una consideración en donde lambda lo desprecia. Este valor de lambda que yo les decía lo desprecia.
y lo desprecia a través de que en el límite en el que la propiedad física, por ejemplo, vamos a llamarle esto, esta parte tienda a cero, ¿sí? Pues esto será considerado óptica geométrica. Ahí está. ¿Sí? Obviamente para ondas de luz, campo electromagnético, ¿verdad? Campo electromagnético, si uno toma en cuenta el espectro visible, y vamos a referirnos a este curso como el espectro visible, aquellos colores a los que de manera general, en promedio, ¿verdad? La población puede ver desde el ultravioleta hasta un infrarrojo no muy lejano. Por ejemplo, el espectro visible, este es un caso particular, le voy a poner un ejemplo, pero el espectro visible podemos definirlo para este curso desde el UV hasta el infrarrojo. Por ejemplo, en longitudes de onda es 500, podemos decir que son, no sé, 350 nanómetros, todavía podemos verlo, hasta 900 nanómetros. ¿Sí? Obviamente el verde estaría en medio, ¿verdad? De ese rango que estamos definiendo ahí. ¿Sí? Entonces, para ese caso, si se dan cuenta, las unidades, las dimensiones, ¿verdad? De estos números siguen siendo por 10 a la menos 9. O sea, esta es luz, del espectro visible, ondas electromagnéticas con un comportamiento ondulatorio, con una separación de pico a pico, lambda a lambda, ¿sí? Que oscila en este rango, ¿sí? Para este caso, en un límite en el que esa lambda tiende a cero, y tiende a cero precisamente porque el aspecto comparativo con un sistema óptico convencional que tiene estas dimensiones hace que sea despreciable, ¿sí? Podemos decir que estamos trabajando con un tema, pues, o podemos atender a un tema que le denominamos óptica geométrica, ¿sí? Pues podemos atender de esta forma a la luz, ¿verdad? A esas ondas electromagnéticas como rayos o líneas, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Podemos definir a estas ondas electromagnéticas, vamos a ponerle luz, ¿sí? Como líneas, a lo cual en el argot de los ópticos, ¿verdad? Les llamamos rayos. De hecho, eso es tan aceptado por la comunidad en general que cuando uno dice un rayo de sol, en realidad lo que engloba, ¿verdad? Y en realidad lo que uno debería de estar pensando cuando hace esa aclaración, esa observación, ¿sí? O simplemente utiliza esa expresión, debería estar pensando en estas cosas, ¿no? Muy bien. Bajo esa condición, otra vez, la luz se puede definir como un rayo o como una línea. Y como unas líneas o rayos que salen, ¿verdad? Que emanan, ¿sí? Desde sus fuentes, ¿verdad? Desde que emanan desde sus fuentes, que interactúan con estos sistemas ópticos. Puede ser una película, puede ser una interfaz. Vamos a ponerle aquí película, ¿sí? Espejos, interfaz, etcétera, ¿sí? Y que luego se propagan a lo largo de estos y que simplemente llegan de un punto A a un punto B, donde A es la fuente, ¿sí? A es la fuente y quizá B
sea por acá, ¿no? Ahí está. Bien, es así. Muy bien. Entonces, quizá en ese punto B esté ese sistema óptico. Muy bien, en esa interacción, una vez que definimos a la luz como un rayo y una vez que entendemos que un rayo sale de una fuente luminosa, si estas fuentes son luminosas, ¿sí? Las leyes de la óptica que mejor explicarán el proceso de interacción o los procesos de interacción desde que el rayo llega de un punto A, o sea, desde la fuente hacia una interfaz como una interfaz que tiene una lente, una película, un espejo, etcétera, y luego se propaga, ¿verdad? Las leyes de la óptica o los postulados, ¿verdad?, de la óptica que mejor definen esa interacción serán, lo voy a poner por aquí, entonces una llavecita, serán la reflexión y la refracción. De hecho, estos dos temas, que en realidad no son cortos, son temas bastante amplios, son temas de hecho que nos han permitido entender todos los conceptos que están detrás, o varios de ellos, ¿verdad?, que están detrás de la interacción de luz con materia, ¿sí? A partir de considerar la materia desde el punto de vista, desde un dieléctrico, desde un metal, una mezcla entre ellos, ¿verdad? Son temas muy amplios, ¿verdad? Entonces, estamos yendo hacia allá, estamos construyendo las bases para ir hacia allá, pero tratarlo desde el punto de vista de óptica geométrica, ¿sí? Entonces, para empezar con todas estas definiciones, no podemos empezar sin hablar de un matemático, físico, astrónomo, pues bueno, que está a la altura quizá de Isaac Newton, de Thomson, de Hawkins, como lo es Christian Huygens, ¿no? Lo ponen por acá. Creo que fue 1650, ¿sí? En esos años. De hecho, eh, tuvo aportaciones en la teoría de las probabilidades, fue miembro de la Real Society, tiene sus contribuciones en el péndulo, puede estar a la altura de todos estos físicos que les acabo de describir. Y dentro de sus aportaciones más sobresalientes, quizá, lo hizo en óptica. Por eso le hemos dedicado un espacio, el espacio que merece en este tema, ¿sí? Entonces, Huygens imaginó una fuente luminosa, debería estar o debió haber estado compuesta por una serie infinita de pequeñas fuentes, ¿sí? Como les decía, cada rayo sale o emana de su fuente. Entonces, él imaginó, dado que una fuente luminosa pues tiene ciertas dimensiones y dado que un rayo cumple una condición en donde lambda tiende a cero, bajo esa condición y el aspecto comparativo con un sistema óptico convencional como lo que hemos descrito, pues podemos imaginar a un rayo como que proviene de una fuente luminosa como algo infinitamente pequeño, propagándose en el espacio y llegando a un sistema óptico, interactuando con él, como lo hemos descrito. Entonces, bajo ese supuesto, ¿sí?, la fuente pues está relativamente más grande que lo que podemos considerar como las dimensiones de un posible rayo o de una posible línea que sale de esa fuente, ¿sí? Y entonces esa fuente va a estar compuesta por una serie muy, muy grande, de hecho, una serie infinita de pequeños emisores, ¿sí? De pequeños emisores, a los cuales pues cada emisor va a producir un rayo, ¿sí? Cada fuente va a producir un rayo
que va a estar saliendo de esa fuente, ¿sí? Y en aquellos entonces, pues imaginaban que esos rayos se propagaban por un medio al cual desconocían, pero luego como lo asociaban como una perturbación, tenía que perturbar algo, en ese caso era el éter, pero bueno, eso será otra historia que contar, ¿sí? Entonces, si imaginamos una fuente compuesta, una fuente luminosa compuesta de pequeños emisores. Bueno, más bien compuesta de infinitos emisores. Cantidad infinita de emisores, de donde emanan de ella, ¿no? Cada punto en la parte delantera, ¿verdad? Cada punto en la parte delantera, ¿sí? De esta fuente será considerado como una perturbación, ¿sí? Estos irán perturbando conforme vayan viajando, ¿no? Y entonces cada uno podrá formar, como se va propagando, cada uno podrá formar una onda que irá perturbando todo el espacio por el cual se va propagando, ¿sí? Entonces, a esta onda, esto es, miren, vamos a describirlo de esta manera, podemos suponer que tenemos una distribución de emisores de esta forma. Intencionalmente los puse así para llamarles después frente de onda plano, ¿sí? Esta fuente está compuesto desde una cantidad muy grande de emisores, desde el punto A al punto B, y cada punto produce una onda, ¿sí? Una onda aquí, una onda acá, algo así, algo así. De tal forma que cada uno podrá ser, este será mi nuevo frente A' y este es el nuevo frente B'. Y acá será este punto, las proyecciones de cada uno, y así. Entonces, esta será una fuente de onda inicial, por ejemplo. Y este de acá será una fuente de onda plana, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Una fuente de onda plana. Entonces, como les decía, cada punto produce su onda, ¿verdad? En conjunto y orientados de esta manera, en un plano A'B', producen un nuevo frente de onda, una nueva perturbación, al cual llamamos frente de onda, ¿sí? Entonces, que podrá entenderse como una nueva distribución que se propaga en el espacio, ¿sí? Como una fuente secundaria, por ejemplo, ¿no? Este frente de onda viaja a una velocidad denominada, por ejemplo, v. Esta es la velocidad del frente de onda. Esta es la velocidad del frente de onda. No le ponemos como c, quizá porque estamos considerando que está viajando en un medio, ¿sí? Conforme sigue viajando, para otros tiempos, por ejemplo, A', B' definen un frente de onda para un tiempo en particular, pues vamos a notar, porque se va abriendo, ¿verdad?, que va conteniendo nuevos frentes de onda con las mismas características que hemos descrito en este momento, ¿sí? Bajo esas condiciones,
podemos definir un nuevo frente de onda de esta forma o un nuevo frente de onda de esta otra forma, ¿no? Podemos definir un frente de onda. Aquí lo organicé de esta manera, pero podemos organizarlo de esta otra. Entonces, podemos organizar una distribución de n número de fuentes de esta manera. Esta será ahora nuestra nueva distribución de fuentes iniciales. Es una distribución de fuentes iniciales y de la misma manera cada una producirá una onda de este tipo, una onda de este tipo, una onda de este tipo, una onda de este tipo y así, etcétera, etcétera. Y también de la misma manera, cada onda emanada, ¿verdad?, por esa distribución particular de frentes de onda, produce un nuevo frente de onda, ¿sí? Que va ahora de A' a B', siendo A aquí y B acá, ¿sí? Entonces así irá propagándose sucesivamente. Este en específico es una fuente de onda esférica, ¿sí? Es una fuente de onda esférica, ¿sí? Entonces, pues Huygens imaginó estos frentes de onda, imaginó esas fuentes con distribución infinita de números de fuentes emisoras, ¿verdad?, luminosas, ¿sí?, por el cual emanaban estas ondas formando frentes de onda característicos, desde frentes de onda plano hasta frentes de onda esféricos, ¿sí? Nada más que hay un pequeño detalle con esa distribución y esa concepción de los frentes de onda, ¿sí? Hay una condición en la que no consideró que los frentes de onda también producen otras nuevas ondas, pueden producir otras nuevas ondas diferentes a la onda emanada, por ejemplo, en los sistemas AB, en este y en este, que se debe a las interferencias que pueden ir teniendo esos frentes de onda evaluados en diferentes posiciones en el espacio y a diferentes tiempos. Por ejemplo, ¿sí?, por ejemplo, podemos tener una fuente que está aquí, ¿sí? Este es nuestro punto origen, ¿de acuerdo? Y suponemos que emanan estos frentes de onda que son, vamos a poner que son frentes de onda esféricos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí están. Y que aquí, intencionalmente, vamos a colocar unos obstáculos. ¿Está? Este es el otro obstáculo, ¿sí? Y entonces, basados en el principio que acabamos de describir, tendremos una distribución, un frente de onda que va de aquí a acá, ¿sí?, compuesta por n número de pequeños emisores, como lo describe Huygens, ¿sí?, y de la cual estarán emanando estas nuevas fuentes, ¿ah? Pero esto también producirá, y así, es también, y así, también, así, es también, así, bien, así, así. Y vemos cómo efectivamente hay interferencia. Vamos a definir que estos puntos donde están los obstáculos van de S a S', y este nuevo, bueno, podemos extenderlo, ¿sí?, va desde
P a P', por ejemplo, donde lo vamos a evaluar. ¿Sí? Ahí está. Y así van cada uno hacia B y el otro hacia A. ¿Sí? Estos de aquí son frentes de onda. ¿Sí? Frentes de onda, estos de acá. Y este de acá serán frentes. Serán frentes de onda. ¿Sí? Esta propagación esférica, como la hemos puesto ahí, la hemos dibujado, ¿sí? Que impacta en este caso es una apertura S', esto que está por acá es una apertura SS' definida por los obstáculos, ¿sí? Y de acuerdo con el concepto de propagación que definíamos acá, que podemos definirlo como propagación rectilínea, por ejemplo, las líneas que van desde el origen, desde O hasta A, y desde O hasta B tienen este comportamiento de propagación rectilínea, ¿sí? Entonces, fíjense, estos obstáculos formarían en alguno de los extremos, estos obstáculos formarían en alguno de los extremos una sombra, ¿sí? A la derecha precisamente de la apertura SS', ¿sí? Otra vez estos obstáculos a la derecha formarían una sombra, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Formarían una sombra. Dado que la luz viene de izquierda a derecha, ¿sí? Formarían una sombra. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, eh, estos nuevos paquetes emisores, perdón, estos nuevos paquetes de ondas definidos bajo el concepto de que en la apertura SS' puede estar compuesta por n número de emisores, ¿sí? No van a dar lugar a que esa sombra sea completamente lo que estamos esperando, ¿sí? Entonces, dado que en esos puntos A y B, ¿sí? Veremos que nuevos patrones de ondas se forman debido a fenómenos de superposición o de interferencia, ¿sí? Entonces, en estos puntos estaremos, además de las sombras, observando una superposición o interferencia de los mismos. Y esto precisamente fue algo que se obvió, que no se atendió bajo ese principio de propagación rectilínea, ¿sí? Esa superposición e interferencia, pues no va a ser otra cosa que la mezcla, ¿verdad? En estos extremos, en este caso los estoy definiendo en esa posición espacial, a cualquier tiempo definido que los queramos analizar, de estas ondas que van a seguir propagándose y propagándose y propagándose, ¿sí? Hasta llegar a A y B respectivamente. ¿Sí? Entonces, según el postulado de Huygens, esto se obvió, esto sería ignorado y simplemente nuevos frentes de onda deberían de ser consideradas en estas regiones A y B sin tomar en cuenta estas superposición e interferencia. Y bueno, eso es algo que en esta clase sabemos que no pasa, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, bajo estos supuestos de consideración de frentes de onda, llegando a una interfaz, llegando a obstáculos, ¿sí? Interactuando y propagándose a través de ellos, pues podemos utilizarlos y veremos poco a poco cómo podemos ir definiendo las leyes que a grosso modo definen esas interacciones, que es la ley de reflexión, la ley de refracción, ¿sí? De manera general para este caso. Y entonces podemos empezar bajo ese esquema, definiendo la ley de reflexión. Vamos a definirlo. Ley de reflexión.
Entonces, vamos a imaginar que tenemos una interfaz de esta forma. La interfaz va desde X hasta Y. Ahorita, la interfaz puede tener los dos mismos medios, puede ser continua, ¿sí? Y vamos a imaginar un frente de onda que iría de esta forma, así, de esta otra forma, ¿sí? Y entonces, de esta forma así, de esta forma acá, vamos a mejorar este que está acá. Ahí está, ¿sí? Si es continuo, pues entonces esta cosa puede seguir. Vamos de hecho cambiarle el color. Esta cosa puede seguir, este otro puede seguir, ¿verdad? Y iremos nombrándoles poco a poco. El frente de onda es un frente que simplemente va así, se propaga en esta dirección, ¿sí? Y entonces sigue propagándose aquí, llega a este punto, ¿sí? Por ejemplo, este primero le podemos llamar a este le podemos llamar C, a este punto le podemos llamar D, a este punto le podemos llamar bueno, a este le podemos llamar E, ¿sí? E y F. A ver si no me estoy equivocando. E y F. Muy bien, son frentes de onda incidentes, ¿sí? Es un frente de onda que incide sobre esta línea a la cual yo llamo ahorita una interfaz, pero que para lo que queremos explicar, que es la ley de reflexión, pues será continua, o sea, ignoraremos, ¿sí? Todo lo que pase en esta trayectoria, ¿sí? Continúa. Entonces ignoraremos esta parte que está acá. ¿Ah? Bueno, y consideraremos esta parte que está acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Podemos decir que desde D, que es el primer punto que toca esa línea o esa interfaz, ¿sí? Se define un eje imaginario. Definimos ese eje que en realidad es perpendicular a esa interfaz XY, ¿sí? Que esta propagación desde E la podemos tirar así, ¿verdad? Cortando ahí, llegando a esta interfaz a la que llamaremos J, ¿sí? Y esto que está por acá, ¿verdad? Le vamos a llamar I. Vean cómo hay un retraso aparente entre la forma en el que el frente de onda llega a la interfaz. Por ejemplo, si ese nuevo frente de onda está formado por esta trayectoria DF o DEF, ¿sí? Pues primero llega D, luego va a llegar E y luego va a llegar F, ¿sí? E llegaría a J, F llegaría a I, respectivamente. Y lo harían con un retraso aparente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese frente de onda llega a esa interfaz y por esa inclinación decimos que se refleja en la interfaz y crea un nuevo frente de onda. Crea este nuevo frente de onda al cual denominaremos como I, M y N. Ponerlo de esta manera. Seguiría aquí, seguiría acá. ¿Sí? Entonces, de hecho aquí tuve que haberlo exagerado, pero este será
M. Este de acá será N. Y eventualmente se propagarán hacia allá, etcétera, ¿no? Entonces vamos a sacar a N de ahí. Y vamos a ponerlo por acá. Para poder tirar esto que está aquí. ¿Sí? Y entonces estos frentes de onda irán hacia allá. ¿No? Será un frente de onda incidente a la interfaz, un frente de onda reflejado desde la interfaz. ¿Sí? Entonces, este es F, este será F, y precisamente este será el nuevo frente de onda, ¿sí? Que llamaré K. Y KI. Ok. ¿Qué otra cosa hay que definir? Por ejemplo, el ángulo desde esta perpendicular, a la cual vamos a llamar DP, ¿sí? De hecho, puedo borrar todo esto, DP, respecto a ese haz inicial, rayo inicial, ¿sí? Será el ángulo incidente. Ejemplo. Este será θ incidente, ¿sí? El ángulo respecto a este que está acá será θ reflejado, ¿sí? θ reflejado. Si uno toma en cuenta la propagación, si uno toma en cuenta esa propagación, pues se va a dar cuenta que también iba este frente de onda que está aquí, pues se puede propagar hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Siendo este punto H, este punto es I, ya sabemos, y este punto lo vamos a llamar G. ¿Sí? Muy bien, y creo que hemos definido a nuestro sistema. Entonces, lo único que hay que pues, ir dándole nombres a cada cosa. Sí, por ejemplo, AC, que es este que está acá, es nuestro frente de onda inicial. ¿Sí? Es nuestro frente de onda incidente o inicial. ¿De acuerdo? Este frente de onda es el que impacta en la interfaz. Por ejemplo, esta es la interfaz, que en este caso, pues continua, XY. ¿Sí? E impacta con un ángulo al que hemos definido como θi. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, AD, el trayecto AD, coma, BE, ¿sí? Por acá está B. Y CF, ¿sí? AD, BD, CF, ¿de acuerdo? Tienen un ángulo, están inclinados respecto a la perpendicularidad, a la perpendicular, la normal, ¿verdad? Respecto a la normal, que es PD, ¿sí? Esta se forma, ¿verdad? Respecto a XY, ese ángulo, pues es θ, ¿sí? Vemos como AD, BE y CF, pues son diferentes en el tiempo en el cual arriban, llegan a la interfaz XY. Estos, entonces,
y son diferentes respecto al tiempo en el que llega a la interfaz XY. ¿Sí? Muy bien. De hecho, tan solo estos conceptos, ir definiéndolos, ya nos está tomando más de 40 minutos. ¿Sí? Entonces, quizá lo vamos a tener que ir delimitando por sesiones de 1 hora y ver hasta dónde llegamos. Sin embargo, pues podemos fácilmente retomar las sesiones en una sesión que le sigue, ¿no? Consecutiva de esta. Muy bien. Entonces, el tiempo en el que, por ejemplo, en la línea o el rayo, como les decía, ¿verdad? El tiempo en el que la línea o el rayo CF, ¿sí? En el tiempo en el cual la línea o el rayo CF progresa, ¿verdad? O avanza de F a I, ¿sí? Pues es el tiempo en el que le toma al rayo BE, ¿sí? Avanzar de E a J. O sea, los dos en principio deberían de llegar, en principio, ¿no? Será al mismo tiempo, ¿sí? Y J, entonces, y la distancia, por ejemplo, EJ más la distancia JH, ¿sí? Dado que esto es precisamente esta FI, es precisamente esta EH, pues el tiempo en el que le toma a este rayo CF llegar o progresar o avanzar desde F a I, pues será el mismo tiempo que le toma a este otro rayo compuesto de esta línea BE, en el que le toma avanzar desde E hasta H, o sea, desde E hasta J y desde J hasta H. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, el radio, ¿verdad? Es JH, el radio JH, ¿sí? El cual está centrado en J, ¿sí? Será el nuevo, bueno, sí, este otro de acá que hemos definido, con un radio centrado en J, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ok, ahora el nuevo frente de onda, una vez que llega a la interfaz, crea otro frente de onda, que ahora se refleja, ¿sí? Estará compuesto por estos tres, MNI. Entonces, AC es el frente de onda incidente o ABC. Y MNI será el frente de onda reflejado. Será el frente de onda reflejado, ¿sí? Obviamente será aquel que contenga o que esté contenido dentro del frente KI. ¿Sí? Vean, este es un frente KI que se propaga de esta manera. ¿Sí? Entonces MNI estará contenido dentro de ese frente KI. ¿Qué otra cosa? Entonces el rayo, si esto lo definimos como L, el rayo de L será de esta forma perpendicular a ese frente de onda KI. ¿Sí? Entonces, DL es perpendicular a KI. ¿Sí? DL es perpendicular a KI. ¿Sí? Entonces, la normal, esta normal PD, ¿sí? O sea,
a través de esa normal podemos definir los dos ángulos, tanto el de incidente como el de reflejado, que van formando esas inclinaciones que tienen tanto el frente de onda que incide como el frente de onda que se refleja. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, de la figura, este que está aquí, ADX, ¿sí? Este ángulo, ADX, pues va a ser igual a este otro que esté por acá. Vean, como este que está aquí es este que está acá, ¿sí? Y deje. Entonces podemos ponerle de la figura. Vamos a hacer sesiones de 1 hora. Ya faltan aproximadamente 8 minutos para terminar. De la figura, pues el ángulo ADX va a ser igual al ángulo IDG, ¿sí? Y el triángulo que se forme en IDG o este triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Pues va a ser el mismo triángulo que forme, a ver, este triángulo será el mismo que forme DIM. Vean, estos dos van a ser los mismos, ¿sí? También. Y el triángulo que forma DIG será igual al triángulo que forma DIM, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El ángulo que forma aquí, que se forma aquí, IDM, va a ser el mismo ángulo que se forma acá, ¿sí? Ternos internos. Y por lo tanto, el ángulo que se forma IDM va a ser igual al ángulo que se forma de IDG. De esta forma, θi podemos decir que es igual a θr. ¿Sí? θi podemos decir que es igual a θm. Y esta, ¿verdad? Es la expresión que define a la ley de reflexión. ¿Sí? La ley de refracción será aquella que considera, ¿verdad? Será aquella que considera esta figura, pero en vez de considerar la parte reflectiva, va a considerar la parte refractiva, la parte que cae abajo, ¿sí? Entonces, yo creo que con esto podemos terminar aquí. Esta sería una primera sesión de óptica geométrica y pues estaremos definiendo esa otra parte, la parte refractiva, en una segunda sesión de óptica geométrica 2. Muchísimas gracias y iremos abordando este tema poco a poco y entonces para ir consolidando los otros temas que ya hemos visto en este canal. Bye.